Muy buenos días de nuevo a todas, a este gran grupo de mujeres que tenemos en este curso. También a las que están escuchando la grabación, saludos a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en lección 7, es decir, que falta dos nomás, lo de hoy día y también la lección de martes, y ahí estamos terminando con el curso. Y bueno, en nuestra lección de hoy nos encontramos al pie de la cruz, donde vemos al inocente sufriendo por los culpables, donde vemos Jesús, ¿cierto? Y por su muerte, Él pagó todos los pecados del mundo. El justo muere entre los culpables. Y vamos a estudiar eso hoy día. Jesús muriendo en la cruz, su conversación con los ladrones a su lado, con la gente ahí. Y podemos ver sus últimos momentos en la obra de nuestra salvación. Jesús, siendo el Hijo de Dios, sufrió por nosotros por causa de nuestros pecados. Y en la cruz, Él consuma completamente el pago por nuestros pagos. Cuando Él clamó, todo se ha cumplido. Amén. Gracias a Dios. Empezamos, hermanos, como siempre, con las palabras de Salmo 19:14 que dicen, sean pues aceptables ante ti mis palabras, mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Hermanas, empezamos en oración. Oremos. Amado Señor Dios, te doy gracias porque enviaste a Jesús para que hiciera hombre y muriera por mí, para que yo pudiera ser tu hijo, tu hija. Señor Jesús, te doy gracias porque obraste la fe en mi corazón, para que yo crea que Jesús cumplió toda su obra y pagó todos mis pecados. En tu nombre oremos. Amén. Amén, hermanas. Consumado es. Ahí vamos hoy día. Como saben, los objetivos de este curso es leer y contar historias de la Biblia, especialmente historias de la Semana Santa. Hoy día estamos en lección 7. Jesús muere y es sepultado. Lucas 23, versículos 35 hasta 56. Y vamos a empezar hoy día, hermanas, pensando en esta historia, utilizando el método de las 4C. Y el captar que tengo para ustedes hoy día es una pregunta. Hermanas, ¿saben ustedes cómo era el proceso de la crucifixión? ¿Cómo era el proceso de crucifixión? ¿Algunos comentarios, ideas? Bueno, sabemos que hay un cruz, ¿cierto? Pero ¿sabemos algo más de cómo era la crucifixión? Hay un gran silencio, es decir, que Yo no puedo. sabemos. Ya, Carla. Pero Adelante. mira, Miriam dice una muerte lenta, y eso es cierto. La crucifixión era una de las cosas más terribles y más despreciadas de la sociedad, porque era como morían los criminales. Entonces era con mucho sufrimiento y una muerte lenta, am, am, sí, con mucho dolor. Amén. Ya, gracias, Carla, y gracias, Miriam, por escribir en el chat. Sí, una muerte lenta, mucho sufrimiento. Como Carla comentaba, era una muerte de ladrones, era una muerte para, para personas que pueden decir eran los peores de la sociedad, ¿cierto? En este momento. Am, Aquí tengo un poco más contexto para ustedes, ¿ok? La crucifixión de criminales vivos no ocurría en el Antiguo Testamento. Bueno, a veces, bueno, tenemos en el Antiguo Testamento algunas referencias a cadáveres que a veces fueron colgados en los árboles
Pero eso fue después de su muerte. Es que lo colocaron en los árboles como advertencia. Entonces no era lo mismo como el proceso de la crucifixión que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero esta referencia nos muestra por qué en el Nuevo Testamento a veces dan la referencia de la cruz de Cristo como un árbol, ¿cierto? Dice que Cristo estaba en un árbol. Es una referencia al Antiguo Testamento también, pero es la cruz, un símbolo de humillación. Y bueno, la crucifixión fue usada por los romanos, más o menos, por los romanos. Y solamente los esclavos, los criminales más bajos fueron crucificados. A veces los ciudadanos romanos eran crucificados, pero usualmente era para los esclavos y los criminales. Y había distintos tipos de cruces que usaron. Había los cruces como en forma de una T, lo que vemos muchas veces en las películas y en las fotos, en las imágenes de Jesús. También habían cruces en forma de un X. Entonces, sabemos que Cristo murió en una cruz en forma de un T. ¿Por qué? Porque en algunos de los evangelios hay referencia al título clavado a la cruz sobre su cabeza. Entonces, si había un título clavado a la cruz sobre su cabeza, sabemos que su cruz era una T. Y bueno, hermanas, como comentaba la Miriam, es una muerte absolutamente terrible. Sabemos que después de la condena de un criminal era la costumbre que la víctima fuera azotada con un látigo con correas de cuero, las cuales en el caso de nuestro Señor, sin duda, lo debilitaron mucho y acusaron la muerte final. Entonces le hicieron cargar la viga transversal de la cruz como un esclavo. Entonces, muchas veces llevaron la viga transversal de la cruz, no toda la cruz como podemos ver en algunas películas. Mientras una persona caminaba antes del criminal, mostrando el título de su acusación escrita, ¿cierto? Entonces caminaron por la ciudad llevando la viga transversal y enfrente de él un título mostrando su acusación. Y fue esta la viga transversal que Jesús estaba demasiado débil para cargar. Entonces sabemos que a Simón de Cirene llevó esta parte de la cruz por nuestro Salvador, para nuestro Salvador. El hombre condenado fue desnudado, extendido en el suelo con la viga transversal por debajo de sus hombros y sus brazos o sus manos atados o clavados a ella. Y entonces esta viga fue levantada y sujetada al poste vertical para que los pies de la víctima, los cuales que en este momento fueron atados o clavados, fueron muy cerca del suelo. La persona no era tan alto en la cruz como podemos ver en muchas películas. Era muy cerca al suelo, sus pies. Es decir, que la gente podría escuchar bien Cristo cuando estaba hablando en la cruz. Y por eso en los evangelios también tenemos sus palabras de la cruz y también la conversación entre Cristo y los otros ladrones que estaban ahí con él. Bueno, el peso principal del cuerpo fue lo que hizo mucho daño, ¿cierto? Porque si está colgado, su propio peso va a causar el agotamiento, ¿cierto? Entonces, muchas veces personas fueron dejadas allá, condenadas a morir por hambre, de agotamiento, por dolor. Y bueno, muchas veces querían apresurar esa muerte por romper las piernas de las personas. Y eso fue el caso de los criminales al lado de Jesús. Pero sabemos que con nuestro Salvador no hicieron esto. Él murió sin, sin
sin que, disculpa, Alma está entrando, estoy notando su nombre. Muy buenos días, Alma. Sin el rompimiento de sus piernas. Entonces, hermanas, aquí así fue la crucifixión en este tiempo y así fue la crucifixión de nuestro Salvador Jesucristo. Sabemos que al morir en una cruz era una muerte especialmente dolorosa, era lenta, humillante. Y hermanas, sabemos que Jesús voluntariamente murió así por su propia voluntad, increíble su amor para nosotros. Filipenses 2, versículo 8 nos muestra la gran humildad de nuestro Salvador. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz. De nuevo, es un tema que hemos visto muchas veces en este curso. Qué gran amor mostró Dios en este momento, en su obra en la cruz, que era una muerte especialmente dolorosa. Él llevó todo eso para mí, para ti, para el mundo. Entonces, con eso, hermanas, vamos a escuchar a la hermana Miriam hoy día. Miriam va a contarnos la historia de Jesús en la cruz, de su muerte y también lo que pasó después de su muerte. Entonces, damos la bienvenida a Miriam. Muchas gracias por contar la historia para nosotros hoy día, hermana. Adelante. Bueno, muchas gracias, hermana. Bien, vamos a leer Lucas 22. ¿Quiere que la cuente o que la lee? La cuento, ¿no? Sí, por favor. Bueno, Lucas 23, del 34 al 56. Bueno, como veníamos hablando, llegamos hasta la crucifixión, pero ahora vamos a ver todo lo que Jesús, las conversaciones que tiene Él con las personas y su muerte, que es un... Voy a hacer un comentario aparte de lo que por ahí me pasa a mí cuando veo las imágenes o leo todo ese sufrimiento. Bueno, en el verso 34, ahí es donde Jesús dice que habla con Dios, porque en sí ellos no sabían lo que estaban haciendo, ellos estaban cumpliendo con las profecías, ¿no? Y en el verso 35, el verso 36, habla como las personas se burlaban de él, se burlaban, y me llama mucho la atención porque varias veces le dicen, si vos, yo me imagino, ¿no? Si este salvó, si este... yo hablo en mis palabras argentinas, no sé si ustedes me van a entender, Está bien. en mis términos argentinos. Si este se salvó a tantas personas, levantó a muertos y todo, hizo tantas cosas, por qué no te salvás a vos mismo? ¿Por qué no te bajás de ahí y, y te salvás si sos el rey, si sos esto? Y bueno, me imagino, ¿no? Todas esas cosas que a Jesús le dolían, pero él, sin embargo, como decían en las profecías, ¿no? Él fue como oveja al matadero, fue en silencio y no dijo ninguna palabra, y todo eso por amor a nosotros. En el verso 38 dice que había también sobre él un título escrito en letras, y me llama la atención, dice griegas, latinas y hebreas, o sea, en todos los idiomas, este es el rey de los judíos, como una burla también hacia él, ¿no? Y con él había dos malhechores que estaban colgados junto con él en ese momento. Y hasta uno de ellos se burlaba de Jesús. Y entonces el que estaba, creo que dice el que estaba a su izquierda, no me acuerdo muy bien, bueno, pero uno se burlaba y el otro le dice que hasta en esa condición él se está burlando de Jesús, y que no tenía, ¿no? Ni un, ¿cómo que se dice? Ningún, como así decir, ninguna vergüenza de última, ¿no? Porque estaban Claro. todos en la misma condición y él se seguía burlando de Jesús. Y entonces la otra persona se da cuenta de quién era él y le dice que cuando venga a su reino Jesús, que lo tome en cuenta, que se acuerde de él. Y entonces en esa agonía, o sea, Jesús lo mira y le dice que sí,
que Él hoy mismo va a estar con Él en el paraíso. O sea, es hermoso como Jesús en todo ese, toda esa cosa que estaba pasando en medio de esa burla, en medio de esa agonía, ese dolor, sin embargo, Él le habló a la otra persona y le dijo que va a estar con Él. Y bueno, dice en el verso 44 que cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Creo que en otros evangelios dice como que de arriba hacia abajo, como que era algo que no era que una persona venga y lo corte como para decir, bueno, no, era algo especial, era algo sobrenatural. Y en el verso 46 es cuando dice Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio glorias a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y ahí la multitud que estaba en ese momento se retiró dando golpes en su pecho, pero las otras personas quedaban. Los conocidos, las mujeres que lo habían seguido a él desde Galilea, se quedaron ahí mirando todas estas cosas desde lejos, mirando a Jesús desde lejos. Y desde el versículo 50 cuenta cómo Jesús es sepultado. Había un varón de José de Arimatea que él era un varón importante, era una persona importante dentro de ahí de la gente importante en ese tiempo, pero él no estaba de acuerdo con lo que le habían hecho a Jesús. Entonces él fue, porque acá dice que era varón, era miembro del concilio, era varón bueno y justo. Y él también estaba esperando al Mesías, él también estaba esperando el reino de Dios, no el de la tierra, él estaba esperando el verdadero, ¿no? Y este fue hacia Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato le concedió esa petición, bajó el cuerpo de Cristo de la cruz, lo puso en una tumba que nunca había sido usada, y estaban allí algunas mujeres. Cuando todo esto pasó, al otro día iba a ser el día de descanso, por la ley que ellos tenían, ¿no? El día sábado, entonces día viernes quedó todo ahí, día sábado descansaron, y prepararon los ungüentos, las especias aromáticas, y el día sábado descansaron, dice el versículo 16, y vueltas esas mujeres prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Esto es todo. Amén, la palabra de Dios. Amén. Muchas gracias, Miriam. Y Miriam, eres una estudiante nueva, Academia Cristo, y doy gracias a ti por tomar esta oportunidad de compartir con nosotros. De verdad es una bendición estudiar contigo. Gracias, hermana, por la confianza. Igualmente. No, de nada. Por favor. Qué bien. Qué bien, pero muchas gracias y wow, siempre es impresionante esta historia, ¿cierto? Es como cada vez que podemos reflexionar de las palabras de Dios en su Biblia, en la palabra, leyendo cómo era la obra del Salvador. Wow, es emocionante. Cierto, es emocionante. Y hoy día deseo enfocar en los detalles y en la aplicación con ustedes. En mi ministerio personal, la verdad es que esta historia, especialmente la historia de los criminales colgados al lado de Cristo, he usado esta historia, pero un montón de veces en mi ministerio, en mis conversaciones personales, también en mis clases, porque para mí esta historia es corto y clarísimo la gracia de Dios, ¿cierto? Como Jesús podría mirar a este criminal y decirle en este momento, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué gran ejemplo de salvación por fe, ¿cierto? Que Jesús obró todo para nosotros y por fe estaremos con Él en el paraíso. Jesús no miró a este criminal y dijo, bueno, hay que bajar de la cruz y ir a hacer algunas cosas buenas, hay que ir a hacer obras para lograr su salvación, o hay que hacer esto, eso. No, miró a Él
y su fe y dijo, hoy día vas a estar conmigo en el paraíso. Y para mí no hay mejor ejemplo de que la gracia es un regalo de Dios y es un regalo que no merecemos y es un regalo gratis, ¿cierto? Gratis. Entonces, la historia de hoy día espero que ustedes también pueden estudiarlo conmigo y usarlo en sus vidas para mostrar la gracia de Cristo. Entonces, hermanas, empezamos ya con algunas preguntas acerca de los detalles de la historia. Sabemos que aquí tenemos al pueblo que está observando, tenemos los que están burlando a Jesús, los soldados, tenemos los dos malhechores, ¿cierto? Lo que insultaba a Jesús y lo que defendió a Jesús. Tenemos al centurión que comentaba que, wow, sí o sí, este hombre fue justo, fue inocente. También tenemos los conocidos de Jesús allí, las mujeres que lo seguían a la pie de la cruz, observando todo. Tenemos José, ¿cierto? José, que hizo posible sepultar a Jesús en este día, en este momento. Los objetos de esta historia que podemos leer aquí de Lucas 23. Bueno, ayúdame, hermanas. ¿Cuáles objetos pueden encontrar aquí en Lucas 23? ¿Qué podemos ver? Cosas, objetos. Fátima, adelante, hermana. Podemos ver la cruz que iban a crucificar a Jesús, las dos cruces de los malhechores. También vemos el lugar donde era la crucifixión, que se llamaba la calavera. También vemos los látigos, el vinagre que le dieron y el manto que se lo repartieron. Y nada más, estoy enamorada. Sí, muy bien, muy bien. También en el chat veo vinagre, la cruz, la ropa de Jesús. Muy bien, gracias Virginia y Miriam. ¿Qué más? Oh, también, hermanas, podemos ver el letrero, ¿cierto? El letrero que estaba sobre Cristo en la cruz, que decía, este es el rey de los judíos, ¿cierto? Entonces, también la cortina del templo que se rasgó en dos. Hay muchos detalles acá que podemos ver y imaginar para mostrarnos que esta historia es una historia real, ¿cierto? De verdad pasó. Y bueno, podemos verlo en películas o en imágenes, pero lo mejor es leerlo aquí y pensar en los detalles de esta historia directamente de la palabra de Dios. También tenemos las especias aromáticas de las mujeres, ¿cierto? Bueno, hermanas, también, ¿dónde estamos? Bueno, la Fátima ya contestaba esta. Estamos en Calvario, ¿cierto? Estamos en la cruz, estamos en Calvario, estamos observando a Jesús colgando en la cruz y la gente que está a su alrededor. También sabemos que gracias a José encontraron un espacio para sepultar a Jesús. Imaginamos que era muy cerca ese sepulcro. Dice acá que las hermanas, las mujeres podrían ir allá fácilmente y ver cómo colocaban el cuerpo, volvieron a casa. Entonces era todo muy cerca al Calvario. ¿Cuándo ocurrió? Viernes Santo, ¿cierto? Todavía estamos en Viernes Santo de la Semana Santa. Recordamos que el domingo entró como rey en el Domingo de Ramos y ahora estamos en Viernes Santo con Jesús en la cruz. Hermanas, aquí por favor me ayuden con sus comentarios en el chat o con la mano arriba. ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema que podemos encontrar aquí en Lucas 23? ¿Cuál es el problema?
Jenita, ¿cómo estás, hermana? Adelante. Hola, muy buen día, bien, gracias. Yo creo que quizás podemos encontrar algunos problemas por acá, pero uno puede ser que hay otros criminales que también están ahí y están al punto de morir y están burlándose también del Cristo, de Jesús. Entonces, bueno, lo dejo por ahí. Sí, claro. Podemos ver un gran problema con este criminal y también con el resto que estaban burlándose de Cristo, de a los soldados, la gente, algunos de la gente, uno de los criminales, burlándose de Cristo, diciendo, si eres ahora de los judíos, sálvate a ti mismo. Uf, wow, qué fuerte, ¿eh? Que este es el Salvador del mundo, ahora eres, y estaban diciendo eso, ¿eh? Sí, y el problema en ellos veo que van a morir y no tienen asegurado su salvación, como no, Mm, no tienen la fe. amén. Sí, no tienen la fe. No, no pueden ver su salvación, su vida, que está directamente ahí enfrente de ellos, ¿cierto? Un problema tan grande y también este problema es un problema del mundo, ¿cierto? Es una representación del problema de pecado, que al mundo se necesita un salvador. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Pecado, ¿cierto? Pecado, necesitamos un salvador. ¿Y se resuelve el problema? Sí o sí, sí o sí. De hecho, no en Lucas, pero en Juan 19, Cristo dice, consumado es, ¿cierto? Es decir, que ya pagó el precio completo de los pecados. Muy bien, hermanas. Gracias, Jenita. Ahora vamos a avanzar a consolidar. ¿De qué se trata esta historia? Bueno, sabemos que Jesús cumplió el sacrificio requerido por los pecados del mundo a morir en la cruz. Y su muerte, una muerte cuya importancia la señaló Dios a través de eventos milagrosos como la oscuridad, como se rasgó la cortina del santuario y habían otras cosas, un terremoto que pasaba que podemos ver en otros evangelios. Pero sabemos que aquí Jesús cumplió el sacrificio por los pecados del mundo. Entonces, hermanas, ayúdame por favor con sus comentarios, sus opiniones. Aquí, ¿qué pecado podemos ver en esta historia y confesar en nuestras vidas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pecado podemos ver en esta historia y confesar en nuestras vidas? Adelante, Fátima, ¿deseas compartir? Hermana, es que se me salió. Está bien, está bien. Sí, es que se me... No te preocupes, hermana. Cuando hay un micrófono abierto, siempre deseo escuchar de ustedes, no hay problema. Miriam, adelante. Bien, cuando, por ejemplo, de la persona que se burlaba de Jesús que estaba colgado con él, ¿no? A ver si lo puedo explicar. Que muchas veces nosotros decimos, Dios, si vos sos esto, si sos el otro, ¿por qué no me sanás? ¿Por qué esto? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasa esto si vos sos Dios? Si vos lo podés hacer, porque Jesús se podía bajar de ahí, Jesús se podía salvar. Y sin embargo, a mí me pasó muchas veces que yo le dije, Dios, ¿por qué no me sanás? Le decía una vez. Y sabía que había un propósito en esa enfermedad que yo estaba padeciendo y me mostró de su misericordia y veces que Él muestra por qué pasamos ese proceso. Pero Él me podía sanar en ese momento, tranquilamente, pero después Él me mostró por qué yo pasé eso. Y eso muchas veces lo hacemos, ¿no? Decimos, pero Señor, si yo estoy pasando este problema y vos podés hacerlo, pero eres soberano en su voluntad. O sea, Él tiene su voluntad y es perfecta y es agradable, así que silencio y seguimos, pero ese creo yo que es el pecado que yo veo y reflejado en mí y lo que tendría que confesar, ¿no? Por eso le Sí, quería compartir.
Gracias, hermana. Sí, estaba pensando en eso también. Por ejemplo, cuando dicen, si eres el rey, sábate a ti mismo, pero de alguna forma en mi vida quizás puedo hacer lo mismo. Si eres Dios, ayúdame. Si eres Dios, dame esta bendición. Si eres Dios, sáname. Y es un tipo de hablar a Dios que quizás viene de un corazón de desear bendiciones y no confiar en la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo están nuestros corazones cuando hablamos con Dios, cuando pedimos cosas? Um, sí, aquí podemos ver la voluntad de Dios y muchas veces en la vida no confiamos en su voluntad, deseamos nuestra voluntad nomás, ¿cierto? Miriam, adelante. O es la mano de antes, discúlpeme bien. Veo la mano arriba nomás. Creo que es de antes. Lo siento, hermana. Virginia, veo en el chat que comentaste acerca del pecado de la dureza de corazón. Virginia, ¿podrías comentar un poco más de este pecado, la dureza de corazón? Profesora, muy buenos días. ¿Por qué lo puse la dureza de corazón? Es porque personas no lo entienden cuando Dios brinda, cuando Dios ha muerto en la cruz del Calvario, no entienden el amor de Dios, cómo ha sufrido, cómo ha llegado hasta la cruz por amor a nosotros. Entonces, hay personas que no entienden el amor de Dios hasta que nuestro Señor Jesucristo murió y ha resucitado por amor a nosotros. Entonces, por eso lo puse la dureza de corazón. No lo quieren entender porque no lo quieren entender. Entonces, pero cuando uno reconoce, como por ejemplo uno de los malhechores, reconoció, ¿no? El pecado, por qué él estaba colgado ahí o por qué él estaba sentenciado a muerte, él reconoció su pecado, por eso él reconoció, y más nuestro Dios Todopoderoso, que es nuestro Señor Jesucristo, ha tenido compasión. Entonces por eso le dije que hoy estarás en el paraíso conmigo. Entonces a eso me refería, profesorita. Gracias. Sí, claro. Y quizás no tienen esa dureza de corazón porque no entienden de verdad que el pago de pecado es muerte, ¿cierto? Es tan fácil olvidar eso, que el pago de nuestros pecados, de mi pecado, es la muerte. Y Jesús de verdad está pagando algo que yo debería pagar por mis propios pecados, pero no puedo, y Él lo hizo. Entonces es un pecado que puedo confesar personalmente yo, que olvido que el pago de pecado es la muerte. No puedo acercarme a un Dios santo. No puedo estar en su presencia por quien soy, pero por Jesús sí puedo, ¿cierto? Porque Él es mi sustituto. Él me dio su vida perfecta. Entonces, es recordar que el pecado es fuerte y el pecado es separación de Dios, sí o sí. Y Cristo es el puente, Cristo es la vida, Cristo es el camino. Y cuando pienso en Jesús en la cruz, yo soy una de las personas que clavó sus manos allá. De verdad, yo soy una persona que por mi culpa estaba ahí colgando. Lo mismo como ustedes y como el mundo. Y es recordarnos, wow, qué sacrificio que Él dio su vida por nosotros. Hermanas, aquí en Lucas 23, ¿cuáles versículos, cuáles palabras nos muestra la gracia, nos muestra el amor de Dios en nuestras vidas? ¿Dónde podemos ver aquí, en cuáles versos, dónde podemos ver el amor de Dios? Fátima, adelante. Vemos en el verso 34, donde dice, perdónanos porque no saben lo que hacen. Ese inmenso amor y misericordia después que lo estaban agrediendo y él así los perdonó. Uh-huh. Sí.
Sí, perfecto, 34. Jesús no dijo, perdónalos porque son buena gente, o perdónalos porque algunos de ellos son sacerdotes. No, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, la gracia, el amor merecido, muy bien. Virginia comentaba versículo 43 que dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, allí tenemos no solo el perdón, no solo un ejemplo de la fe, pero también podemos ver aquí la promesa de Dios de la vida eterna, ¿cierto? Que vamos a estar con Él en el paraíso. Tenemos vida eterna. De nuevo, es gracia, es amor merecido, ¿cierto? ¿Algo más, hermanos? ¿Otras partes donde podemos ver el amor de Dios? Me hace recordar de Juan, cuando, no recuerdo el capítulo, pero en Juan dice, nadie tiene mayor amor que este, es que a poner su vida por sus amigos, ¿cierto? Es que cuando alguien está entregando su amor, o su vida, disculpa, su vida para otras personas, es el gran amor, que es todo, ¿cierto? Es todo. Y bueno, sabemos que al igual que Jesús le prometió al criminal arrepentido y creyente la vida eterna en el cielo, nosotros también tenemos esa misma promesa. Gracias a Dios. Miriam escribió, entregaste a sí mismo por mis pecados. Amén. Amén, así es. Sí, hermanas, la muerte de Cristo es interesante porque es personal y también es universal, ¿cierto? Es que en un lado Cristo murió por los pecados del mundo, a todos, pero también es tan personal que murió por mí. Es hermoso. Ahora, hermanas, ¿qué podemos pedir que Dios obre en nosotros? ¿Qué podemos pedir que Dios obre en nosotros para poner en práctica en nuestras vidas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué podemos pedir que Dios obre en nosotros para poner en práctica? Hemos leído la historia. Sabemos que el Espíritu Santo está obrando vida nueva en nosotros. ¿Qué podemos pedir? Pedir. Adelante, Jenny. Quizás fe y paz en la muerte. ¿Cómo pasa la muerte, Jenny? Bueno, paz de que dijo que hoy estarás conmigo en el paraíso, y si dijo eso a ese criminal, me lo dice a mí también. Y también como tener la misma paz. Yo creo que tenía Jesús cuando dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como estar bien, no temer, ¿me entiendes? Tener la confianza, la fe de que vamos a estar con Él. Sí. Es Y interesante, también que Jenny. puedo compartir esto con otras personas, que otras personas también quizás puede usar esta historia para mostrar a otros que también tengan paz. Sí, Jenny, gracias por hacerlo, por comentarlo, porque estaba leyendo un poco más de Lucas 23 hoy día en la mañana y encontré que la oración, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, era una oración que utilizó los judíos antes de dormir cada noche. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Era su oración antes de dormir. Y no te sabía eso y tiene mucho sentido, ¿cierto? Que antes de dormir, antes de morir, Cristo también dijo lo mismo. Padre, en tus manos estoy. En tus manos estoy. Que sea tu voluntad.
Y tienes mucha razón que nos da confianza y fe en la muerte. Estaba hablando con mi hijo otro día acerca de mi mamá, su abuela. Mi mamá falleció hace mucho tiempo, entonces intento conversar mucho con mi hijo acerca de su abuela. Y me preguntó, ¿cómo sabes que está en el cielo? ¿Estaba en el suelo, en su sepulcro o está en el cielo? Y podría comentarle esta historia, que con el ladrón, con el criminal, Jesús comentaba, hoy día estarás conmigo en el paraíso. Entonces, podría yo usar esta historia para mostrarme a mi hijo que sí estoy segura que mi mamá está en el cielo. Estoy seguro, sí es sí, que al momento que murió, ella estaba con Jesús, con Dios en el cielo. Carla, adelante. Qué lindas esas palabras de encomiendo mi espíritu. En los momentos difíciles lo he hecho y también para dormir. Bueno, pero con la pregunta que pido a Dios que obre para poner en práctica, según estos versículos, es enfocarme en la victoria del acto de la crucifixión. Y así como Jesús le dijo a las mujeres que no se preocuparan de ese acto, sino que se preocuparan de las cosas que ellas estaban viviendo. Es un recordatorio para mí que no me enfoque en el dolor de Cristo, ni en su sufrimiento, sino en la victoria de la promesa, porque hoy soy salva y somos salvos por su obra. Y entonces baja mi ansiedad en que nada debo hacer para conseguir esa salvación. Él la regaló con su sangre. Amén. Amén. Y el símbolo de la cruz para nosotros creyentes no es un símbolo de dolor, es un símbolo de victoria, como Carla comentaba. Por eso muchas iglesias tienen cruces, por eso muchas personas llevan cruces en sus collares, porque la cruz es victoria, la cruz es salvación, la cruz es todo, ¿cierto? Es un símbolo de la vida que tenemos en Jesús. Entonces Jesús, con su muerte, cambió el símbolo de la cruz de algo de muerte y dolor a algo que de victoria y de la vida eterna, ¿cierto? Ahora, hermanas, vamos a ver un poquito de esta historia. Deseo que ustedes tienen un momento de contar solo la historia de los criminales en la cruz. Solo parte de Lucas 23, 39 hasta 43. Solo esta parte de los criminales en la cruz. Es muy pequeño esta parte. Empieza cuando uno de los criminales está insultando a Cristo y el otro criminal lo reprendió. Entonces, espero que ustedes en grupos pequeños puedan contar esta parte de la historia, solo para practicar, para tenerlo grabado en su mente, especialmente las palabras del criminal hacia Dios y cómo contestó Jesús a este criminal. Okay. Espero que ustedes puedan tenerlo guardado, porque como comentaba antes, esta historia es una historia que pueden usar muchas veces en la vida para mostrar la gracia que es el amor inmerecido, ¿cierto? La gracia que es por la obra de Cristo y no por nuestra obra. Entonces, ahora van a tener algunos minutos nomás, porque es muy pequeño esta parte de Lucas 23. Van a estar en grupos de 2 o 3. Y espero que ustedes puedan contar la historia nomás, contar la historia. Y si terminan temprano y tienen más tiempo, solo si terminan temprano, porque el enfoque debería ser contar, ¿cierto? Pero si terminan temprano, ahí pueden conversar un poquito de oportunidades que ustedes tienen en su vida de contar esta historia. Okay. Entonces, ahora vamos a empezar y quiero que la mujer que vive más norte esta vez, la mujer que está ubicada más norte en el mundo, ella puede empezar. Okay. Ella puede empezar contando la historia. Voy a hacer las salitas. Aquí tenemos, aquí tenemos
En una sala tenemos Sofía y Virginia. Otra sala tenemos Alma y Fátima. En otra salita tenemos Miriam y Patricia. Y en otra salita tenemos, no, voy a cambiar eso. Voy a colocar, porque Miriam ya contó la historia. Entonces, Miriam, vas a estar como oyente en tu salita, ¿ok? Vas a estar con Carla y Patricia. Miriam, Carla y Patricia. Y Mercedes y Jenny, ustedes van a estar en una salita también. Que Dios bendiga tus conversaciones, hermanas. Bueno, hermanas, gracias por regresar y espero que tenían todas la oportunidad de contar la historia y también conversar de cómo y cuándo pueden contar esta historia a otros. Hermanas, ahora vamos a ver un poquito, antes de terminar el curso, vamos a ver el impacto espiritual de la crucifixión de Jesucristo. ¿Okay? ¿Qué significa? ¿Qué es el impacto espiritual de la crucifixión para nosotros? Y aquí tengo algunos puntitos. La primera es que en Juan 19 también tenemos las palabras de Cristo en la cruz cuando Cristo dice, consumado es. Eso significa, hermanas, que con la muerte de Jesús ya fue pagado todo. Consumado es, ¿cierto? Ya fue pagado todo lo necesario. Jesús declaró que el castigo por el pecado estaba pagado en su totalidad. Es decir, que sí o sí está pagado. Sí o sí la cruz es nuestra salvación. Está pagado en full. Entonces ya tenemos esta victoria, ya tenemos libertad de los pecados. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo, ¿cierto? Consumado es, mi obra está terminado. La segunda cosa es que sabemos que en este mundo, el mensaje de la cruz es una locura para muchos. Pero para nosotros, para los que se salven, es el poder de Dios. Y este viene de 1 Corintios 1, versículos 18. Sabemos que para los creyentes, el mensaje de la cruz es el poder de Dios, porque sabemos que el mensaje de la cruz es nuestra salvación. Pero no todos van a entenderlo. Los que se pierden, los que no creen, no van a entender el mensaje de la cruz. Y por eso tenemos la gran oportunidad de compartir este mensaje de la cruz con otros. Bueno, también la cruz es lo que nos reconcilia con Dios y nos une como creyentes. En la cruz, Jesús une todo, une al pueblo de Dios en un solo cuerpo. Aunque que somos de distintos países o razas, edades, somos uno a la pie de la cruz, ¿cierto? Uno en la gracia que nos ha regalado, uno como hijos y hijas de Cristo. Podemos ver esto en Efesios 2, hermanas. En Efesios 2 habla de cómo somos un cuerpo por la cruz, mediante la cruz, por la muerte de Cristo. También, hermanas, la cruz es su triunfo público, ¿cierto? En la cruz Jesús se hizo pública su victoria. Es allí cuando él gritó, consumado es, ¿cierto? Allí él declaró enfrente de todo que ya terminó con su obra de salvación. Y sabemos de Colosenses 2 que en este momento también desarmó a los poderes y a las potestades. Y por medio de Cristo los humilló en público en la cruz, ¿cierto? Él tiene la victoria. Y sabemos que la cruz es el castigo de nuestra paz.
Tenemos paz por la cruz. En la lección pasada leímos Isaías 53, ¿cierto? Donde dice, pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz. Y por su llaga seremos sanados. Es decir, que Cristo llevó este castigo para entregar a nosotros paz. Paz de la victoria sobre el pecado, sobre el diablo, sobre muerte, ¿cierto? Tenemos paz en Cristo. Entonces, la cruz es bien importante para nosotros como creyentes, porque la cruz es nuestra salvación. Y también, cuando Jesús murió, la hermana Miriam comentaba cuando estaba contando la historia, que se rascó ¿cómo se llama? Estoy perdiendo mi español. La cortina, disculpa. Se rascó la cortina del templo. Y eso también, hermanas, nos muestra algo increíble. Sabemos que cuando Jesús entregó su espíritu, en ese momento la cortina del santuario del templo se rascó en dos, de arriba hacia abajo. Y sabemos que este velo tradicionalmente separaba al lugar santo del lugar santísimo del templo. Y solamente el sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo. Y solo lo hizo una vez al año, en el día de la expiación. Entonces, es decir, que nadie, aparte del sumo sacerdote, podría entrar en ese lugar santísimo. No podrían pasar por este velo. Pero cuando Jesús murió, este velo se rasgó. Y con eso, Dios estaba declarando que los pecadores ya no necesitaban de los servicios de un sumo sacerdote para litigar su causa con un Dios santo, porque ya había llegado Jesucristo, ¿cierto? Y Jesucristo es el prometido sumo sacerdote divino. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y Él había traído el sacrificio de su sangre. Y con esta sangre, Él entró al lugar santísimo del cielo. Y a su Padre presentó su sacrificio totalmente suficiente, totalmente perfecto. Y el Padre lo aceptó como sacrificio que gana la redención eterna para nosotros. Entonces, con este velo que ahora está rasgado, Dios estaba diciendo que ya por Jesucristo podemos acercar a Dios. Podemos acercar a un Dios santo. Podemos acercarnos con confianza a su trono por Cristo. No es necesario nomás los sumos sacerdotes, el templo, los sacrificios de sangre. Ya no. Ahora estamos en el Nuevo Testamento, es decir, que ahora tenemos Cristo. Si ustedes desean leer un poco más de cómo Cristo es nuestro sumo sacerdote, pueden encontrar una parte hermosísima de la Biblia en Hebreos 9. Si leen Hebreos 9 y Hebreos 10, habla de Jesús, como nuestro sumo sacerdote. Pero bueno, es hermoso, hermanas, saber que la cruz es nuestra victoria y que ahora no tenemos un velo entre nosotros y Dios. Ahora podemos acercar su trono en confianza, con nuestros dolores, con nuestros gozos, con nuestras dudas, tristezas, con confesión de pecado, con gratitud. Podemos llevar todo a Dios en cualquier momento. Gracias a Dios. Gracias a Jesucristo. Bueno, hermanas, gracias por su participación hoy día. Tenemos una lección más de este curso. Estoy un poco triste, de verdad, porque es muy lindo estudiar con ustedes. El martes vamos a estudiar lección 8 y vamos a leer Lucas 24, 1 a 12. Y también vamos a leer Juan 12, versículos 19 hasta 29. Entonces tenemos 2 lecturas para martes, hermanas. Vamos a terminar hoy día como siempre, con una bendición. Pero también deseo leer, encontré que las palabras de Jesús
En tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras, hermanas, vienen de Salmo 31. Entonces, estas palabras que son también una oración que pueden orar antes de dormir cada noche, vienen de Salmo 31. Entonces, había otra oportunidad para ustedes si desean tener una oración especial esta noche. Pueden leer Salmo 31. Voy a leer una porción de este salmo para ustedes ahorita para terminar el curso. Salmo 31 dice, en ti, Señor, busco refugio. Jamás permitas que me avergüencen. En tu justicia, líbrame. Inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Líbrame de la trampa que me han tenido, porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor, Dios de la verdad. Hermanas, reciben la bendición del Señor. El Señor les bendiga y les guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ustedes y les conceda la paz de la cruz. Amén, hermanas. Nos vemos a martes. Gracias.